México padece una crisis de inseguridad brutal y todos estamos pagando las consecuencias de un mal gobierno que no da resultados. Por eso en el PRI estamos hablando estos temas y actuando en consecuencia. Hoy tengo un gran invitado que precisamente en temas de seguridad es una voz autorizada absolutamente. El ex gobernador y coordinador de los diputados federales del PRI, el diputado Rubén Moreira. Diputado, bienvenido, muchas No, gracias. al contrario, gracias por la invitación. Veo que dices algo muy cierto en tu presentación. Vivimos una gran crisis en materia de seguridad, pero yo pondría todavía algo más sobre la mesa. El gobierno está maquinando cómo disimula las cifras, cómo altera las cifras y por ello decirle a las personas, a las y los mexicanos que las cosas marchan bien, aun cuando pues todo el mundo se siente inseguro. Coordinador, van oficialmente desde que gobierna Morena 212,200 muertes, 212,200 personas y familias lastimadas. ¿Cómo ve esto en el escenario de México de hoy? Bueno, pues es una gran tragedia, porque además, y sin salirme mucho del tema, si tú sumas esas personas asesinadas, más las personas desaparecidas, más aquellos que murieron por el COVID, que son 800,000 personas, pues llegas a una cifra extraordinaria de mexicanas y mexicanos que deberían hoy estar disfrutando de este gran país y perecieron por la ineptitud del gobierno de Morena. Este gobierno se lava las manos diciendo que se está actuando, pero en los hechos la gente no lo ve reflejado. Recortaron el presupuesto a seguridad, hoy hay menos policías, menos vigilancia y obviamente más impunidad. Esto acaba siendo consecuencia de malas decisiones. Efectivamente, y además lo tratan de cubrir con una narrativa de fantasía, una narrativa para distraer atención. Si tú ves cuántos homicidios hubo en el sexenio del presidente López Obrador, pues son muchos más de los que hubo con el presidente Peña. Pero a mitades más o menos del gobierno de López Obrador y actualmente hay una maquinación para ocultar cifras. Es decir, en la realidad son muchos más de los que oficialmente reconocen. Y esta maquinación pasa por varias prácticas. La primera, están aumentando las personas desaparecidas. Entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum hay un 60% de aumento de personas desaparecidas. Durante el gobierno de López Obrador, reconocidas, hubo 53,000 personas que fueron reportadas como desaparecidas. En estos pocos días del actual gobierno van ya más de 10,000. Entonces, esto nos hace dudar de la otra cifra, de la cifra de los homicidios. Luego hay otra práctica que empezó aquí en la Ciudad de México. Tú preguntabas, ¿cuántos homicidios hubo en la Ciudad de México esta semana? Y es un ejemplo. Te contestaban 100. Oiga, es que yo aquí cuento más. Ah, es que usted está contando los feminicidios. No, por eso, un feminicidio es el concepto específico de la muerte de una mujer por odio. Pero es una muerte. Ah, no, no, es que yo los tengo en otra clasificación. Entonces, así este gobierno ha empezado a engañar con las cifras. Esto empezó un poquito desde López Obrador, pero hoy está el tope. Bueno, pues con el señor García Harfuch eliminaron las fuentes abiertas. Entonces, realmente hoy estamos en manos de lo que quieran decir las autoridades. La mayor parte de los estados los controla Morena y las cifras ya se distorsionaron. El PRI hace un gran ejercicio diciéndonos todos los días cuántas muertes van durante los gobiernos de Morena. Es una cifra impresionante. Bueno, a eso agreguemos esta cifra oscura que por estas razones que ya dije se va fraguando. La última, por ejemplo, hace unos días se descubrió en Chihuahua más de 70 cuerpos. Lo mismo pasó en Jalisco, o más o menos igual, 70 cuerpos. En Sonora se descubrió también una cantidad importante de cuerpos. Esos no están registrados.
Y como ahora no hay fuentes abiertas, pues es bien difícil para los especialistas o para los que nos interesamos en el tema decir cuántos muertos hay en este país. Pero es que, coordinador, todo se relaciona. El PRI ha luchado por la transparencia y Morena ha sido el actuar consistente, bloquear, eliminar, ocultar. Y esto lo están aplicando precisamente también en cifras de muertes. La gente no puede tener acceso a lo que está pasando realmente. Es un número escandaloso lo que sabemos, pero es un número que pudiera estar maquillado, que pudiera no estar contemplando la realidad y que pudiera estarse manejando a conveniencia de este gobierno. No, yo te puedo asegurar que más que pudiera, está siendo maquillado, ¿eh? Lo que no sabemos es cuántas muertes se están ocultando, porque en esa maquinación que tú ves, pues es muy difícil hacer el cálculo. O sea, si eso es lo que nos dicen, imaginemos de qué tamaño es el número real. Sí, claro. Y es que la presión de Estados Unidos no acaba resolviendo, pero fue la cereza del pastel de algo que el PRI venía ya mencionando desde hace mucho tiempo. El PRI hace no mucho propone la creación del SAR antidrogas, el grupo parlamentario en el Senado, el senador Alejandro Moreno, y hoy sale la presidenta a decir que no necesitamos un SAR, que hay un gran gabinete. Sí, porque ¿para qué lo necesita? Pues yo digo que para dar buenos resultados, porque ahora no los hay. Pero un gran gabinete que ha servido de muy poco, porque en los números, en los hechos, en los resultados, la gente no lo siente. La gente en la calle está padeciendo inseguridad, a la gente la están matando. Mientras este gobierno acaba diciendo que no pasa nada. No hay nada peor que cerrar los ojos ante la realidad. Pero en Coahuila encontraron paz cuando usted gobernó. Y la gente de Coahuila estoy seguro que no va a quedarse cómoda cuando estas cosas comiencen a pasar. En Coahuila derrotamos al crimen, se actuó con firmeza y la paz se convirtió en un valor político. Es decir, la clase política priista ha puesto sobre la mesa que ese es algo que tenemos que cuidar, la paz. O sea, resumiendo esto, Morena llega con mentiras y gobierna con ilusiones. Hace propaganda, pero no hace la chamba. O sea, no está dando resultados. Y aplica en seguridad y aplica en todos los temas. El funcionario más exitoso de Morena, de los gobiernos de Morena, pues son sus publicistas, son sus propagandistas, porque generan obras que no existen, acciones que no son reales. Y voy a poner varios ejemplos, es más, unos para no ver uno. Un día aparece en la televisión una escena en un tren donde va el señor expresidente de la República, va la actual presidenta, que entonces no lo era, y van otros funcionarios. Y si tú ves la imagen, pues tú dices, pues van en el tren. Es un vagón que se va moviendo y se ven cosas que pasan ahí. Y nos dicen que es un tren que va de aquí de la Ciudad de México, por cierto, aquí muy cerca de Buenavista, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues resulta que era un montaje. Entonces dice, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué con tal descaro? Porque su mensaje es para determinado público y a ese se lo distribuyen y se lo pasan por USBs y se lo pasan por los celulares y todo esto. Y saben que somos muy poquitos los que podemos ir a la IFA y ver que el tren no existe en la realidad. Entonces, si a esto le sumas que cuando tú vas a un barco del bienestar, se está pasando esa imagen, hombre, pues se cierra la pinza para engañar al pueblo de México. Coordinador, una gran pregunta. ¿Por qué cuando el PRI gobierna sí hay seguridad, sí hay resultados? ¿Es capacidad, es voluntad, es estrategia? ¿Qué le hace falta a este gobierno que no sabe ni para dónde tener la brújula de gobernabilidad? Para empezar, hay pudor, es decir, hay preocupación por la apreciación que se tengan de los gobiernos de nosotros. Entonces, ¿qué hace un gobernador del PRI? Pues inmediatamente haces una estrategia, hablas con la sociedad civil, buscas a las víctimas. Este gobierno no se ha reunido con las familias de las personas desaparecidas. No obstante que llevan 10,000 personas desaparecidas, Jorge, en pocos meses. 10,000. Si esto sigue así, vamos a llegar a una cifra increíble. Una quinta parte de todo el sexenio anterior. Sí, claro, en unos pocos meses. En pocos meses. Y no se reúnen con ellos. Dentro de un gobierno priista
pues uno hubiera dicho, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Es decir, vamos a juntarnos, tráete expertos, experiencias que hayan funcionado en otras partes del mundo o del país, oye, habla con fulano de tal, a ver qué. Escucha a la Sí, oposición, o todo, sea, bueno, escucha a la oposición, esa fue una regla del PRI siempre, y siempre. ahora, No, ahora no. Se generan estas fantasías que son terribles y son fantasías homicidas, eso hay que decirlo. Son homicidas. coordinador, agradecerle esta gran plática, que nos comentara cómo está pasando todo esto en México y nos da mucha luz de cómo podemos trabajar precisamente para que este gobierno escuche a la oposición, escuche a la gente, para que este gobierno voltee a ver la realidad y pueda hacer algo. Pedirle un comentario final importante para quienes nos ven. La paz es posible, pero se tiene que actuar. Se tiene que actuar de manera coordinada, se tiene que escuchar a las personas. ¿Qué me preocupa, Jorge, a futuro? Y se los digo porque así es, que no hay una política pública exitosa que no tenga presupuesto. Y Morena le ha quitado presupuesto a muchas cosas, entre ellos a la seguridad. Entonces, yo no veo cómo vayan a tener éxito si no tenemos policías municipales mejor pagados, si no tenemos más infraestructura, más inteligencia. No lo veo cómo lo van a hacer. No hay presupuesto. Se lo llevaron a obras faraónicas. Que tampoco están dando resultados. No, son fantasías. Bueno, son fantasías. No me estoy dando mucho, pero la refinería de Dos Bocas se construyó en un pantano. No se sabía cómo iba a terminarse y nunca se supo cuánto va a costar. Entonces, todo ese dinero pues se va para allá. Esa es la realidad. Y eso está matando a las personas, hay que decirlo. Los engaños de Morena matan personas o las desaparecen. Las desaparecen físicamente o en la estadística. Muy bien, coordinador. Muchísimas gracias. Y a usted comentarle, si va por la calle y se siente inseguro, si va por la calle y ve menos policías, si es víctima de un delito y siente que la impunidad le alcanza, entienda que es por culpa de un gobierno que no está atendiendo las causas, que está quitando precisamente presupuesto a lo que debería enfocarlo, que es a la seguridad, que es una de las crisis que adolecen hoy al pueblo de México y que precisamente todos, absolutamente todos, podemos ser potenciales víctimas de esta crisis que nos quita el sueño. Muchas gracias, nos vemos muy pronto aquí en La Oposición. Coordinador, muchísimas gracias. No, al contrario, Jorge. Gracias a ustedes.